Hola, mi nombre es Mari Carmen Rodríguez Quintero y en esta ocasión hablaré sobre la unidad temática de propiedades de la materia, propiedades de las superficies de los líquidos. Estamos familiarizados con una serie de fuerzas que intervienen en los sistemas y en los fenómenos que nos rodean, tales como la fuerza de gravedad, de elasticidad, de rozamiento, etc. Pero hay una a la que no le solemos poner atención. Esta es la fuerza de tensión superficial, que también tiene una naturaleza electromagnética. La tensión superficial tiene gran importancia en fenómenos de la vida diaria y en el desarrollo de ciertos componentes científicos, tecnológicos, y es por ello que en esta unidad vamos a abordar los siguientes temas: la tendencia a reducir la superficie, la fuerza de tensión superficial, los fenómenos de mojado o no mojado y la capilaridad. En estos temas contestaremos las siguientes preguntas problematizadoras. ¿En qué fenómeno se hace notar la fuerza de tensión superficial? ¿Cómo se origina dicha fuerza? ¿Qué son los tensoactivos? ¿De qué depende el mojado o no de cierta superficie? ¿Y en qué consiste el fenómeno de la capilaridad? Comenzaremos respondiendo la primera pregunta: ¿en qué fenómeno se hace notar la fuerza de tensión superficial? Y para percatarnos de ella, basta con observar algunos hechos simples. Por ejemplo, las primeras dos imágenes de la diapositiva, donde primero tenemos a un insecto parado sobre el agua y en la segunda imagen una gota en una superficie líquida. Observemos cómo en los bordes del líquido se hace como una membrana flexible o una membrana de goma flexionada ante el peso de los cuerpos. La fuerza de gravedad sobre el cuerpo que está en la superficie del líquido es equilibrada por la fuerza de tensión de la membrana en la que se convierte la superficie de dicho líquido. Esto hace posible, por ejemplo, que ese insecto esté parado sobre el agua. La similitud entre la superficie de los líquidos y una membrana elástica se hace muy evidente en el experimento de la tercera figura. Se atan los extremos de un hilo a un aro de alambre, de modo que el hilo no quede tenso, y luego el aro se sumerge en una solución jabonosa y se extrae, tal como está representado en el inciso A. Si a continuación la película jabonosa formada se destruye en uno de los dos lados del hilo, el resto de ella se contraerá, tirando del hilo con cierta fuerza. Por supuesto que esta fuerza ya actuaba sobre el hilo antes de que la porción de la película fuera destruida, pero era equilibrada por la fuerza que dicha porción ejercía. Una variante del experimento consiste en colocar un bucle de hilo en la película jabonosa del aro, como muestra el inciso B. Al destruir la porción de la película del interior del bucle, el hilo queda sometido solo a la acción de la porción exterior, adoptando una forma próxima a la de una circunferencia. El experimento anterior muestra que la tensión superficial es originada por la tendencia de los líquidos a reducir su superficie. Pero, ¿cómo se explica esa tendencia de los líquidos a reducir su superficie? Las moléculas de la superficie libre tienen una situación diferente a las demás moléculas o a las del resto del líquido. Observemos el diagrama
de las moléculas representadas en este vaso de precipitado con un líquido. Observemos cómo la fuerza resultante de la molécula de abajo es cero o nula, mientras que la fuerza de la molécula de la superficie está dirigida hacia abajo. Las moléculas se desplazan más fácilmente de la superficie del líquido a su interior que a la inversa, por lo que se forma una capa en la superficie donde la concentración de las moléculas es menor que en el resto del líquido. Esta capa es tan delgada como el tamaño de la molécula. Concluimos que las moléculas de la superficie entonces están más separadas, lo que origina una mayor fuerza de atracción entre ellas y la tensión superficial. Otro fenómeno que también se debe a la tensión superficial es la formación de gotas. Observemos detenidamente esta secuencia de imágenes donde sale una gota de, una llave. El agua no sale en forma de chorro, sino en una sucesión de gotas. Primero observamos cómo la gota va creciendo, después cómo su cuello se alarga hasta que el saquito se va llenando y cae de la llave. Observemos que tiene una forma aproximadamente esférica. También las gotas que se forman en hojas o en frutos tienen una forma esférica, pero en esos mismos frutos las gotas grandes ya no, debido a que estas pierden su forma por la acción de la gravedad. Las moléculas en el interior de la gota son más que las de la superficie, por lo que se predisponen a la acción de la gravedad. Contrariamente a lo que pensamos, los líquidos sí tienen una forma esférica, sí tienen una forma propia y es la esférica. La tendencia de la superficie libre de un líquido a reducir su superficie puede ser interpretada desde el punto de vista de la energía. Todo sistema que se deja libre tiende a disminuir su energía potencial. Entonces, la superficie libre tiende a reducirse, pues de ese modo disminuye la energía potencial de interacción entre las moléculas. La tendencia de las gotas a adquirir una forma esférica se explica. La figura geométrica de menor superficie y, en consecuencia, menor energía de interacción molecular es precisamente la esfera. Continuamos con el segundo tema de esta unidad, la fuerza de tensión superficial. En la diapositiva podemos observar la imagen de un experimento que permite medir la fuerza de tensión superficial del agua jabonosa. Tenemos un marco del lado AB sujeto a un dinamómetro, el cual sumergimos a un vaso con agua jabonosa. El vaso lo hacemos descender lentamente y vemos que se forma una película en el marco. La película jabonosa se comporta como una membrana elástica estirada que actúa sobre el lado AB del marco con una fuerza hacia abajo, la fuerza de tensión superficial. Esta fuerza ejercida por la película es directamente proporcional a la longitud del lado AB. Y como la película tiene dos capas en contacto con la atmósfera, a cada una le corresponde la mitad de la fuerza que ejerce. Si F es la fuerza de tensión de una de las capas, entonces la fuerza de tensión F es igual a sigma por L. Sigma es una constante de proporcionalidad denominada coeficiente de tensión superficial y L es la longitud del lado AB del marco rectangular. El experimento de la diapositiva anterior revela otro interesante resultado. La fuerza de tensión superficial
no depende del alargamiento de la película jabonosa. Ella se alarga al hacer descender el recipiente, pero la fuerza que indica el dinamómetro continúa siendo la misma. Esa es una diferencia esencial entre la capa de la superficie de los líquidos y una membrana elástica. Al estirar esta, crece la fuerza de tensión, mientras que cuando se alarga la superficie de un líquido no. ¿Cómo se explica esta diferencia desde el punto de vista molecular? Al estirar una membrana elástica aumentan las separaciones de sus moléculas y por tanto la fuerza de atracción entre ellas, lo que explica el crecimiento de la fuerza elástica. En la capa superficial de un líquido, las moléculas están más separadas que en el resto de él y es como si dicha capa tuviera cierto estiramiento inicial. Sin embargo, su posterior alargamiento no se efectúa a cuenta de una mayor separación de sus moléculas, sino de nuevas moléculas que ingresan a la superficie. Las separaciones entre las moléculas de la capa superficial siguen siendo en promedio las mismas, por lo que la fuerza de tensión no varía. En cuanto al coeficiente de tensión superficial, puede ser calculado por la fórmula F es igual a sigma por L. El coeficiente de tensión superficial obviamente depende de la naturaleza del líquido. Mientras más grandes sean las fuerzas de atracción entre sus moléculas, mayores serán la fuerza de tensión y el coeficiente de tensión superficial, pues mayor es la fuerza con que son atraídas las moléculas de la superficie del líquido hacia el interior de él. Aquí hay una tabla con algunos líquidos de interés en donde se muestran sus coeficientes de tensión superficial. Por ejemplo, el agua a 20 grados centígrados tiene un sigma de 7.3 por 10 a la menos 2 newton sobre metro. Si nos damos cuenta, el agua a 100 grados centígrados tiene un sigma de 5.9 por 10 a la menos 2 newton sobre metro. La explicación molecular de por qué disminuye el coeficiente de tensión superficial con la temperatura es que al elevarse esta, aumenta la agitación térmica de las moléculas y disminuye la fuerza de atracción entre ellas. También aumenta la evaporación y por tanto la concentración de moléculas en el vapor que está en contacto con la superficie libre. Otra manera de reducir el coeficiente de tensión superficial es añadiéndole ciertas sustancias al líquido, tales como jabones y detergentes. Estas sustancias tienen un nombre en particular que se llaman tensoactivas y su definición obviamente son sustancias que disminuyen el coeficiente de tensión superficial de los líquidos. Un ejemplo de cómo es utilizado es el lavado de ropa, donde esta se lava más fácil con jabón y con agua caliente. La ropa constituye una malla que tiene orificios y gracias al agua caliente y al detergente es más fácil que el agua pase por ellos para lavarse de mejor manera. Hasta ahora, hemos centrado la atención en la superficie libre de los líquidos, es decir, aquella en contacto con la atmósfera. En condiciones habituales, las fuerzas ejercidas por las moléculas del vapor del propio líquido y el aire sobre las de la superficie tienen un efecto muy pequeño. Pero si el medio que hace contacto con el líquido es un sólido u otro líquido, la situación es diferente. La atracción de sus moléculas reduce la fuerza neta sobre las moléculas de la superficie del líquido dirigida a su interior e incluso puede hacer que dicha fuerza resulte dirigida hacia el medio. Por tanto, la tensión superficial y el coeficiente de tensión superficial están determinados no solo por la naturaleza del líquido, sino también por la del medio con que hace contacto. El coeficiente de tensión superficial
es en realidad una característica de la superficie de separación entre dos medios y depende de ambos. Esto también puede ser explicado desde el punto de vista de la energía. En contacto con la atmósfera, las moléculas de la superficie tienen cierto exceso de energía potencial en comparación con las del resto del líquido. Sin embargo, si el contacto es con un sólido u otro líquido, dicho exceso es menor e incluso puede desaparecer. El coeficiente de tensión superficial constituye un indicador del exceso de energía potencial de interacción de las moléculas de la capa superficial entre dos medios. A mayor coeficiente, mayor exceso de dicha energía. Continuamos con el tema número 3 de esta unidad, fenómenos de mojado y no mojado. Hemos estado estudiando el líquido en contacto con la atmósfera, pero también el líquido en contacto con otro sólido o con otro líquido, que puede darse en muy diversas situaciones. Pero hay veces en las que el líquido se extiende sobre esa superficie, o sea, la moja, y hay veces que no. ¿Qué depende? ¿Cuándo es un caso y cuándo es el otro? Es decir, ¿de qué depende el mojado o no de cierta superficie? Primero, abordaremos el concepto de ciencia y tecnología del mojado. Cuando ponemos el líquido sobre una superficie, se forma una forma curva, vaya la redundancia, que se llama menisco y viene del griego media luna. Bueno, la capa de contacto del menisco con la superficie se llama ángulo de contacto o interfacial. Es el ángulo formado entre el menisco y la superficie sólida. Ángulo de contacto o interfacial. Resulta que si el ángulo formado es agudo, la superficie está siendo mojada por el líquido. Tal es el caso del inciso A, donde tenemos agua sobre vidrio limpio. Si por el contrario, el ángulo interfacial es obtuso, el líquido no está mojando a la superficie, como el inciso B, donde tenemos agua sobre vidrio engrasado o parafina. Y en el caso C, donde también el ángulo es obtuso, tenemos al mercurio sobre vidrio. Desde el punto de vista molecular, la explicación es que si la atracción de las moléculas del líquido es mayor que las del sólido, entonces la fuerza neta sobre las moléculas de la capa entre ellos está dirigida hacia el interior del líquido. Y similarmente a la que hace contacto con la atmósfera, se comporta como una membrana elástica estirada que se contrae y el líquido no moja. Es decir, como en el caso B y el C. Sin embargo, cuando las moléculas del contacto o la interacción de las moléculas del líquido en contacto con las de la superficie sólida, pues es mayor o es más grande, el líquido se extiende y moja. En otras palabras, si la atracción de las moléculas del sólido resulta mayor que las del propio líquido, entonces la capa de contacto entre ellos tiende a extenderse y el líquido moja. Cuando una gotita del líquido se extiende sobre un sólido u otro líquido, crece su área de contacto con ellos y con la atmósfera, por lo que aumenta la energía potencial de interacción de buena parte de sus moléculas. Debido a que las superficies del sólido o el otro líquido son los que están en contacto el líquido dado, con los que está en contacto el líquido dado, tienen una parte en contacto con la atmósfera y las moléculas de esa parte poseen mayor energía de interacción que el resto.
El mojado es de gran importancia en la técnica y la vida diaria. En la propiedad que tiene el estaño de mojar al cobre se basa la soldadura con él de alambres y piezas de cobre y latón. La imposibilidad de soldar aluminio empleando estaño se debe a que éste no lo moja. Se requiere de un buen mojado durante el revelado de fotografías, el barnizado de superficies, el encolado de piezas, la extinción de incendios y por supuesto durante el lavado de ropa, que es el ejemplo que puse respecto a en los tensoactivos. Agregando el líquido dado la sustancia tensoactiva adecuada, se reduce su coeficiente de tensión superficial y se logra un mejor mojado. Las sustancias que agregadas a otra hacen que ésta moje mejor se denominan humectantes. Probablemente has observado que la superficie libre del agua contenida en un recipiente de vidrio se curva junto a la pared de este modo, como está en el inciso A. Puesto que el agua moja la pared, tiende a extenderse por ella, aun cuando sea vertical. Claro, debido a la fuerza de gravedad, la extensión se ve muchísimo más limitada que cuando la superficie es horizontal. El efecto de subida del agua por la pared, combinado con el peso de la porción que asciende y tira debajo de la membrana que representa la superficie líquida, provoca la curvatura de esta. En el inciso de A podemos observar cómo se ve cuando el líquido moja la pared, la curvatura del menisco es hacia adentro y si no la moja, entonces la curvatura es hacia afuera, como en el inciso B. Cuando el mojado es perfecto, el menisco es paralelo a la pared en los puntos de contacto con ella. Es muy importante que cuando midamos volúmenes en probetas y otros vasos graduados, nos fijemos muy bien en este aspecto, porque si el líquido moja, podemos reportar un resultado mayor al que verdaderamente es. Y si el líquido no moja el recipiente, podemos reportar uno menor al que verdaderamente es. Estamos en el cuarto y último tema de esta unidad, capilaridad. ¿En qué consiste el fenómeno de la capilaridad? Si el recipiente que contiene un líquido es estrecho, entonces el menisco formado junto a las paredes puede abarcar toda la superficie libre. Si el recipiente estrecho es un tubo, entonces el menisco tiene forma esférica. Cuando el tubo que contiene un líquido es tan estrecho que su radio es comparable con el del menisco, se denomina capilar, término que proviene del latín capillus y que significa pelo o cabello. Cuando introducimos un capilar a un líquido que lo moja, el agua asciende por el capilar por encima de su nivel en el exterior, tal como se muestra en el inciso A. En cambio, si metemos el capilar a un líquido que no lo moja, este desciende por debajo de su nivel en el exterior, tal como se indica en el inciso B. Entre más estrecho sea el capilar, mayor será el ascenso o descenso del líquido. Se denomina capilaridad al fenómeno de ascenso o descenso de los líquidos en tubos y en general de cavidades estrechas. El menisco del líquido se comporta como una especie de membrana elástica. Cuando el líquido moja el capilar, el menisco sostiene el peso del líquido que se ha elevado. Si no lo moja, presiona el líquido hacia abajo haciendo que su nivel descienda. Si el líquido moja perfectamente, entonces el menisco en los puntos de contacto con la pared es paralelo a ella. En ese caso, el peso de la columna líquida equivale a una fuerza paralela a la pared, representada por F, distribuida en toda la circunferencia del borde del menisco y que tira de él hacia abajo. Esa fuerza es equilibrada por la tensión de la capa superficial del menisco, representada por T,
también distribuida hacia arriba, a través de su borde, que es la que va hacia arriba. F va hacia abajo, T va hacia arriba. Siendo mg el peso de la columna líquida, tenemos que es igual a densidad por volumen por la gravedad, que es igual a la densidad por pi por radio al cuadrado por la altura por la gravedad. Y siendo la tensión sigma L, tenemos que L es igual a 2pi por R por sigma. Ya que estas dos están equilibradas, pues densidad por pi por r al cuadrado por la altura por la gravedad es igual a sigma por 2 por pi por el radio. La altura a la que se eleva la columna del agua es igual a 2 veces sigma o coeficiente de tensión superficial de dicho líquido sobre la densidad por la gravedad por el radio del capilar. Resolviendo para el coeficiente de tensión superficial, tenemos que este es igual a la altura por la densidad por la gravedad por el radio sobre 2. Nos podemos dar cuenta que si se conocen la densidad del líquido, su altura en el capilar y el radio de este, entonces a partir de esa ecuación es posible conocer el coeficiente de tensión superficial o sigma del líquido. Es importante recordar que esto es válido solo para líquidos que mojan perfectamente la pared del tubo. Y así concluimos el contenido temático de la unidad número 3 de propiedades de la materia, propiedades de las superficies de los líquidos. Muchas gracias por su atención.